10:13 minutos de la mañana. Continuamos con más noticias aquí en Noticias Caracol Ahora. Muy bien, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres reportó a través de su cuenta de X más temprano lo siguiente. Dijo: me reporta que han sido rescatados con éxito los 2 parapentistas que se separaron de su grupo hace unos días en la Sierra Nevada de Santa Marta. Serán atendidos en un centro asistencial de Barranquilla y posteriormente trasladados a Bogotá. Mi agradecimiento a la Fuerza Aérea Cruz Roja y por supuesto a los miembros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que participaron en esta operación. Eran 2 precisamente las personas que se encontraban perdidas en este terreno: el médico bogotano Julio Bermúdez y el guía Santiago Aparicio. Nos acompaña su padre, el padre de Santiago Aparicio. Señor Aparicio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Juan Camilo, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Bueno, don Gerson Aparicio, ¿usted a qué horas recibió más o menos la noticia, esta buena nueva de que encontraron a su hijo? Eh, que hayan tenido, digámoslo, inicialmente el grupo rescatista tuvo en contacto físico con ellos el día domingo, antes de mediodía, y ya esta mañana Santiago me informó por medio del Garmin que ya estaban cerca y ya estaban alistándose para poder ser trasladados. Don Gerson, qué pena. ¿Cómo por medio del Garmin? O sea, le mandó un Es un mensaje. equipo, Sí, es un equipo Garmin Inrich, sí. que fue el equipo por el cual hemos tenido contacto con Santiago durante todos estos 6 días. ¿Y cómo sostuvieron ese contacto, Gerson? Juan Camilo, es un equipo especializado para usarlo en estas montañas, sobre todo allí en la Sierra Nevada, que es tan agreste. Es un equipo que se utiliza para localización y para mensajes. Claro. ¿Y ustedes mantenían contacto por mensajes? Perdóneme la ignorancia, cómo funciona esta máquina. ¿Son mensajes por medio del... ¿Es un reloj o...? Juan Camilo, perdón, no lo escuché bien. Sí, Gerson, le preguntaba cómo mantuvo la comunicación por medio de mensajes. ¿Usted tenía igual Sí, Juan Camilo, geolocalizado a su hijo? por medio del equipo Garmin Inrich, él me escribía y me enviaba la ubicación. Ok. Don Gerson, es que está causando gran curiosidad el tema del Garmin. ¿Usted tiene el Garmin ahí? No, 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 Juan Camilo, lo tiene Santiago porque él es el que está en la montaña, entonces el equipo tiene que estar es con la persona que está en la montaña, en este caso lo carga él. Claro. ¿Y usted por dónde sostenía esa comunicación? ¿Qué? ¿En un computador? ¿Se conectaba al Garmin de El él? correo electrónico, por el correo electrónico, Juan Camilo, él me escribía y me mandaba la ubicación en la parte que se encontraban. Entonces, es un equipo con bastante tecnología, donde nos muestra la ubicación geográfica exacta. Ahí pueden ver en la imagen que están mostrando, manda la longitud, la latitud, a cuántos metros de altura estaba. El día del accidente, es el miércoles, yo vi que él se movía mucho sobre el mismo, sobre la misma altura, y ya cuando él me confirmó que había habido un accidente, pues me preocupé. Pero bueno, son cosas de que, digamos, en el caso de él, que él es un guía profesional y ya está preparado para este tipo de eventos, ya yo sabía que él iba a reaccionar de la manera que él reaccionó. Es un chico muy fuerte y con mucho profesionalismo en lo que hace. Es que en la aplicación veo, don Gerson, mensajes. ¿Qué lograron enviarse uno que otro mensaje? ¿Usted qué le decía a su hijo en tremenda angustia? No, Juan Camilo, pues la verdad sí, claro, angustiado y todo, pero yo pues le enviaba era, mucha fuerza, muchos mensajes de fortaleza,
yo le decía que pues que él había sido preparado de antemano por Dios para ese preciso momento para poder ayudar a, a Julio y que no lo fuera a dejar solo, que él estaba preparado tanto física como psicológicamente para poder estar ahí en ese punto con él. Sí, don Gerson, ¿su hijo logró explicarle cómo fue el accidente? No, Julio, no, él simplemente ya el miércoles me dijo, papi, tengo un piloto accidentado, no más, él no me dio detalles de cómo había sido, si había sido una ráfaga, si había sido, no, no. Desarrollemos un poco más, don Gerson, cómo usted vio el momento del accidente ahí en la aplicación. ¿Qué fue lo que usted, porque usted dijo, "Ah, hubo algo en la forma, me imagino, el trazo del recorrido que no me cuadró"? Sí, Juan Camilo, yo veía que se movía mucho tiempo sobre la misma área y sobre los mismos metros de altura. Entonces, el propósito era que él guiaba a los pilotos hasta el punto de la cumbre y luego para lanzarse en el parapente. Luego de ahí ya Santiago quedaba solo y se devolvía por la cara norte del Pico Colón, por donde se había autorizado y se tenían permisos de los grupos indígenas. Cuando yo ya vi que él se movía mucho sobre ese sector, entonces fue cuando, ¿qué pasó, hijo? Entonces él me comentó que había habido un accidente. Claro. Don Gerson, ¿usted ya logró hablar con su hijo vía telefónica? Ahorita precisamente cuando estaba atendiendo una llamada me llamó y me dijo que me llamaba ahora más tarde, pero a Dios gracias está bien, obviamente desgastado físicamente, tal vez deshidratado, pero está bien, gracias a Dios. ¿Cuánto lleva dedicándose a este tema del parapente, Santiago? No, no, Juan Camilo, yo quiero aclarar, él no es parapentista, él es montañista. A él lo contrataron para que guiara al grupo de parapentistas que se iba a lanzar Ok. desde el Pico Colón. Sí, y después entonces ocurre el accidente, él estaba con un médico, ¿no? Sí, sí, Juan Camilo, precisamente estaba con Julio, que fue la persona que se accidentó, y pues no había otra más sino prestarle los primeros auxilios y apoyarlo en lo que más él podía, que como te digo, él es un guía profesional y sabe qué hacer y cómo moverse en este tipo de situaciones. Santiago, ¿cuánto lleva dedicándose a este tema del montañismo? Uf, hace mucho tiempo, Juan Camilo, yo creo que hace más de 10 años, precisamente hace más de 10 años él está en el tema del montañismo. Inició aquí en la ciudad de Ibagué, ingresando al Nevado del Tolima aquí por el sector de Juntas, muy pequeño. Don Gerson, ¿cuáles son los riesgos que tienen ustedes, los montañistas, en su labor del día a día? No, pues riesgos hay muchos, Juan Camilo, riesgos hay demasiados, pero como te digo, se prepara psicológicamente y físicamente para que en un caso como estos que vivió Santiago, se pueda llevar bien a cabo, digamos, el rescate, el apoyo a una persona que se encuentra en la situación que se encontraba Julio. Sí, oiga, don Gerson, ¿y su hijo afortunadamente que tiene rasguños, alguna herida? No, 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 Juan Camilo, él está perfecto, él está, gracias a Dios, como te decía antes, físicamente agotado, deshidratado posiblemente, pero estamos ahí que ya lo atiendan en un centro médico en Barranquilla. Claro, me imagino que él fue el apoyo del médico cuando estaban perdidos. Claro, Juan Camilo, permanentemente cuando él me informó del accidente, yo le escribí, yo le dije, hijo, tú estás preparado para que estés allí con Julio, no lo vayas a abandonar, dale ánimos y nada, el mismo día del accidente, el miércoles, Santiago lo bajó a Rappel hasta salir, digamos, del sitio del glaciar del Pico Colón para poderlo estabilizar y poder pasar la noche ahí prácticamente con lo que llevaban. Juan Camilo, que era chaqueta, ellos no llevaban pues
para hacer cumbre no hay que llevar carpa ni hay que llevar sleeping, porque pues son cosas de que pasan. Uno no piensa hacer cumbre y llevar tantas cosas, sino lo necesario para hacer cumbre y devolverse. Sí. Gerson, ¿cómo se dieron, digamos, estas labores de rescate durante todo esto? ¿Cuántos días fueron que él estuvo No, pues desaparecido? prácticamente 6 días, Juan Camilo, 6 días. Pues desaparecido no, Juan Camilo, porque a Dios gracias el jueves ya la Fuerza Aérea, a Dios gracias, pudo tener contacto visual con ellos y fue cuando la Fuerza Aérea les suministró lanzándole kits de supervivencia. Les lanzaron kits de supervivencia. ¿El momento del rescate se da entonces ayer? ¿Estoy entendiendo bien? No, Juan Camilo, no, Juan Camilo, se dio esta mañana Esta sobre mañana. las 6:30, esta mañana, sí señor, sobre las 7 de la Déjeme, mañana se encontraban, dime. sí, Gerson, entonces, ¿qué era lo complicado de rescatarlos? Porque, digamos, se dan cuenta de la Juan Camilo, ubicación el jueves y duran varios días planeando el rescate para llegar a ese punto. sí, Juan Camilo, la complicación fue que pues Julio no podía caminar, Julio, entonces Santiago lo bajó hasta donde más podía solo, pero ya hubo un punto donde ya no lo podían mover solo, entonces hasta que no llegaron los equipos de rescate de Suezca, lo apoyaron y lo bajaron a donde lo rescataron hoy a 3.340 metros. Claro. Eh, Me imagino que esa aplicación, ese Garmin fue de gran ayuda. No, pues Julio, Juan, perdón. La verdad, sin ese equipo hubiese sido imposible, la verdad, poderlos encontrar, la verdad hubiera sido imposible poderlos hallar, hubiera sido imposible poder tener comunicación constante con Santiago. Sí. Quiero entender, qué pena, un poquito voy a repasar los hechos, Gerson, para recordar con usted qué fue lo que pasó exactamente allí en el punto. Eh, a ver, Julio, el médico bogotano, ellos iban en el parapente. ¿A qué altura más o menos? Julio, ellos se lanzaron más o menos a una altura de 5.500 metros. Julio, Santiago no, vuelvo y te digo, Santiago no es parapentista. El propósito y el objetivo de Santiago era llevarlos a cumbre del Pico Colón y ponerlo digamos, estar pendiente de que se lanzaran todos los pilotos. Entendiendo. Entonces, el médico bogotano Julio se lanza del parapente y cae. ¿Y qué pasa con Santiago? Santiago, digamos, ¿por qué termina con Julio? Porque como, digamos, él fue contratado para ser guía Sí. puntero por el conocimiento de él, él estuvo ahí con los pilotos que se lanzaron y ya, digamos, en el momento que se lanzó Julio, Santiago todavía estaba ahí y cuando Santiago vio que Julio se accidentó, pues fue a socorrerlo y pasó lo que pasó estos días. Y ahí es donde se pierden los dos, bueno, que afortunadamente usted los tenía ubicados en el Garmin. ¿Le ha relatado Santiago cómo fueron estos 6 días, Gerson? No, pues Juan, hemos estado hablando, como te digo, Mm. pero no he tenido contacto telefónico con él. Ha estado ocupadito y ha estado allá en la clínica para que lo atiendan. En tantos años que Santiago se ha dedicado a esto, ¿se había perdido antes? No, no, Juan, él no estaba perdido, vuelvo y te digo, él no estaba perdido, él estaba, a Dios gracias, ubicado desde el primer momento, e inclusive desde el momento que salieron a hacer cumbre, él todo el tiempo ha estado ubicando, enviándome la ubicación para poder yo estar pendiente de dónde estaba él. Ah, claro, él estaba, Y jamás, claro, estaba ubicado, solo que no podía pues dejar a Julio solo y por eso estaban esperando el rescate. Eh, pero, San- eh, le quería preguntar, ¿cómo vive un padre esta situación, don Gerson? uy, Juan Camilo, no se imagina la angustia,
eh, pues un poco el desespero, como la impotencia de uno no poder estar allá para poderlo ayudar. Pero yo siempre confiaba en Santiago que, que él podía, que él podía. Yo inclusive le dije a Santiago que no fuera a dejar solo a Julio, que estuviera siempre pendiente de él, que pasara lo que pasara, él iba a estar tranquilo porque él siempre fue y estuvo al lado de Julio. Sí. Don Gerson, ¿cómo está Julio, el médico que cayó del parapente? No, Juan Camilo, yo de Julio sí no puedo decirle nada porque pues lo poco que Santiago me describía era que pues que estaba estable, obviamente maltratado, adolorido, pero el tipo de heridas no la conozco. Pero deben ser heridas importantes en la pierna porque usted me dice que no, pues no podía caminar, ¿no? Sí, señor, no sé, Juan Camilo, ahí sí más tardecito me imagino que algún Claro. médico donde está siendo atendido podrá dar. Sí. Don Gerson, ya para terminar, en las labores de rescate, ¿les lanzaban los kits? ¿Sabe más o menos cómo era ese lanzamiento de los kits? Pues Juan Camilo, digamos, esos lanzamientos que hace o que hizo la Fuerza Aérea, eh, son, son herramientas que se necesitan Claro. para sobrevivir. ¿Sí? ¿Me entiende? Por ejemplo, agua, comida, en algunos casos mantas térmicas, pero eso igual a esa altura se requerían más cosas, pero por eso se llaman kit de supervivencia, no para permanecer mucho tiempo allí. Muy bien, ahí estaba Gerson Aparicio, es el padre de Santiago Aparicio. Montañista, también el médico bogotano. Santiago nunca estuvo perdido, solo que necesitaba esta labor de rescate porque tenía a un médico, el médico bogotano, a don Julio, que pues quedó herido después de caer del parapente y Santiago estuvo con él 6 días hasta que llegó la Fuerza Aérea y los rescató. Don Gerson, gracias por estos minutos. No, Juan Camilo, a ustedes muchísimas gracias por estar pendientes de Santiago, de Julio y por estar siempre a la orden y disponibles para cualquier labor. Muchísimas gracias.